Bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Espero que hayan pasado pues una bonita vacación y siempre solicitando la disposición para que podamos desarrollar las guías que corresponden a la semana 12 de la fase 3. Después de un par de semanas de vacación y de refuerzo, pues nos incorporamos nuevamente a la semana 12. En esta ocasión vamos a trabajar en la página 126 del libro de Lengua, donde tenemos la unidad 5, que es el cuento de terror. Siempre hay que marcar eso en el cuaderno como unidad. En esta oportunidad vamos a iniciar desarrollando la primera actividad con el tema de los actos del habla. De igual forma, adjunto un material adicional donde está los ejemplos, los ejercicios de una forma un poquito más detallada para que usted tenga una mejor orientación para poder resolver su trabajo. Vemos el libro y en esta actividad 1 nos solicita que hay que leer la siguiente información. En este caso, acá está como una pequeña explicación o definición de los actos del habla. Tenemos también detallado esto, ¿verdad? Como un acto locutivo, un acto ilocutivo o intención y un acto perlocutivo o efecto. La indicación de siempre es leer 2 veces por lo menos o las veces que sea necesario para que tengamos una mejor comprensión de cada definición que nos solicitan leer. Bien, seguido de esto, de esta lectura, vamos a responder las siguientes interrogantes. En el literal A, ¿cuál es la intención del emisor al pronunciar el enunciado? Y explicamos. ¿Sí? En este caso, vamos a mostrar el material adicional donde está la explicación o los elementos que debe incluir al momento de redactar su respuesta. En el literal A, tiene que tomar en cuenta usted que la intención es persuadir o convencer al interlocutor para que éste esté atento para escuchar el relato, es decir, que le llame la atención. A partir de esta idea que le acabo de plasmar, pues usted continúa su explicación. En el literal B, ¿qué acción puede provocar el enunciado en el receptor? Nuevamente nos pide explicación. En este caso, el lector seguirá leyendo el texto para comprobar la veracidad de la afirmación. Es decir, parecido al anterior, que esto tiene que ser tan llamativo que la persona termine de leer el texto para corroborar o comprobar que lo que se está diciendo o lo que se está comentando en efecto es así para poder afirmar. ¿Sí? Ok. Volvemos al libro. Y en una conversación guiada con el docente vamos a compartir nuestras respuestas. En este caso de la literal A y B. En la actividad 2 nuevamente nos solicita que hay que leer este fragmento de este texto. Igual la misma recomendación para poder resolver las siguientes literales. Acá vamos a resolver. Vamos a escribir el resumen de alguna historia de terror que conozcamos, es decir, que hay que escribir lo que nosotros recordamos de algún cuento o alguna historia de terror que nos hayan contado o que hemos leído. Vuelvo al material.
acá está lo que les decía, literal A, un resumen, un contarlo de nuestras propias palabras, lo que recordamos o lo que fue significativo para nosotros de esa historia que nos contaron o que leímos en algún momento. En el literal B hay que contestar cuál es la fuerza ilocutiva, es decir, intención de la historia que estamos escribiendo, y nuevamente hay que explicar. Acá pues de hecho ya nos indica en el paréntesis qué significa la fuerza ilocutiva, es decir, la intención, y esa tiene que estar presente o plasmada en la forma como escribimos en la actividad anterior nuestro cuento. Además, recuerden que esta definición de ilocutiva ya la leímos anteriormente. Si no, recordemos que esa es la fuerza o la intención comunicativa de cómo afirmar o prometer o convencer mientras se está relatando una historia. Entonces hay que nuevamente leer esa definición, aunque aquí está plasmada nuevamente para que usted lo tome en cuenta en su explicación. En el literal C, ¿qué efecto perlocutivo? Que igual forma ya lo leímos, al igual que en la fuerza ilocutiva, pero también está plasmado acá en esta sugerencia de respuesta. ¿Qué efecto perlocutivo produce el cuento en quien lo escucha? Y explicamos, ¿verdad? Es decir, tiene que estar presente este efecto en el cuento que hemos escrito con anterioridad, y ese efecto es la reacción que provoca dicha emisión en el interlocutor. Cómo persuadirlo, es decir, cómo captar la atención de estas personas que están escuchando o que está leyendo en este caso, para que éste esté interesado, entre otros elementos que se involucran en el efecto perlocutivo. Así que si no, pues acá está un recordatorio, y si no, pues la recomendación es leer nuevamente estas definiciones. Continuamos en el libro, volvemos y vamos a dar respuesta o a sugerir la respuesta del literal D. ¿Cómo definiríamos la palabra terror? Y explicamos. Volvemos al material, en este caso simplemente de buscar la definición de la palabra terror, y pues le damos la explicación con nuestras propias palabras, es decir, cómo nosotros lo entendemos dicha definición. En el literal E nos pide cuáles son los elementos, o nos pregunta más bien dicho, cuáles son los elementos recurrentes en historias de terror, y nos solicita elaborar una lista. En este caso, pues yo le he colocado que vamos a elaborar la lista de al menos 5 elementos. De esos 5 elementos le he colocado 2 para que usted los pueda tomar de ejemplo y pueda partir de estos 2 y agregar 3 más. O si no, pues puede buscar sus propios elementos que no estén incluidos estos 2. Los temas que más se recurren para las historias de terror referentes a historias con ánimas, es decir, con espíritus y todo eso. También los aparecidos y fantasmas, que son las temáticas más recurrentes en las historias de terror, aunque hay otros elementos también. Entonces acá le dejo esta sugerencia para que los pueda tomar en cuenta, o hace una lista completamente propia, partiendo de la investigación que usted va a realizar. Volvemos al libro. Siempre acá nos da una sugerencia, y es muy importante tomarlo en cuenta, donde están ciertas definiciones que nos van a servir más adelante, pero esto es siempre buscándolo a través de la internet.
En este caso, este enlace nos dice que vamos a encontrar más información sobre la teoría de los actos de habla usando el enlace que está acá proyectado. Continuamos. En la actividad 3, siempre del cuento de terror, el cuento es el corazón delator. En esta actividad, como lo hemos dicho, vamos a leer este fragmento del cuento que nos está presentando. Hay que leer siempre con la misma indicación, nunca me va a cansar de decírselo, hay que leerlo por lo menos 2 veces o las veces que sea necesario para entender de mejor manera esta lectura. En este caso, este cuento es de Edgar Allan Poe. Seguido de esta lectura, vamos a explicar por qué el fragmento anterior, es decir, el cuento, lo clasificamos o lo definimos como cuento de terror. Y hay que explicar en esas 2 líneas por qué aseveramos eso. Seguido, acá están presentes lo que son las características de los cuentos de terror. Las leemos acá y partiendo de ello vamos a realizar la actividad 5. En esta actividad nos solicita primeramente identificar cuáles de estas características se encuentran en el fragmento que leímos anteriormente, es decir, el cuento de Allan Poe. Luego de eso vamos a extraer fragmentos del texto en donde se encuentran estas características y las vamos a escribir acá en esta parte de este cuadro, en la columna del fragmento. Escribimos el fragmento y en el cuaderno vamos a explicar cómo se desarrollan las características, es decir, este cuadro hay que copiarlo en el cuaderno, subrayamos o escribimos esas características que hemos encontrado en esta sección de acá, y también hay que escribir los fragmentos que cumplen las características que usted identificó. Y en la siguiente columna, la explicación, pues vamos a explicar por qué cumple esa característica ese fragmento que yo escribí del cuento de Allan Poe. Y todo eso pues hay que desarrollarlo en el cuaderno, en la actividad 5. Igual en material adicional, acá está la actividad anterior, que hay que explicar el fragmento, ¿verdad? Es decir, hay que destacar el tema y los elementos presentes en el cuento leído. Acá igual leemos las características del cuento de terror y explicamos por qué el fragmento, ¿verdad?, es o lo clasificamos como un cuento de terror. Y aquí en la actividad 5 está el cuadro que le estoy explicando, donde acá el fragmento y las características tienen que ser identificadas a partir del cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe, y pues seguido de eso vamos a escribir la explicación como ya se lo detallé. ¿Sí? Volvemos al libro. En la actividad 6 nuevamente nos pide leer la siguiente información para poder responder las interrogantes. En este caso estamos hablando de los personajes que pueden ser convencionales, personajes siniestros o misteriosos, o personajes clasificados como monstruosos. Y a partir de esto vamos a contestar lo siguiente: ¿qué tipo de personaje es el protagonista del cuento Corazón delator de Edgar Poe? Y explicamos. En el material adicional le he colocado justamente eso: si él o los personajes se clasifican ya sean como convencionales o siniestros o misteriosos.
o monstruosos, dependiendo de cómo lo clasifiquemos a partir de la definición de convencional, siniestro, misterioso o monstruosos. Por eso es bien importante leer y comprender bien para poder hacer una clasificación correcta. Volvemos al libro y nuevamente leemos, en este caso, narrador, y acá está una pequeña definición, y a partir de eso vamos a contestar qué tipo de narrador posee el cuento leído. Vamos a argumentar y citar ejemplos. Recuerde que argumentar es justificar o decir por qué consideramos que es tal y como estamos definiendo el cuento. Es decir, en este caso, explicar por qué consideramos el tipo de narrador presente en el cuento que hemos leído. En el material adicional le he colocado acá que el narrador es protagonista, ¿verdad? Aquí sí ya le ayudé un poquito más y solo usted tendría que citar los ejemplos del texto o del cuento que leímos. ¿Sí? Ok. Volvemos nuevamente al libro y continuamos la lectura. En este caso, lo que es ambiente lúgubre, aunque ya hemos definido y hicimos un par de ejercicios sobre esta definición de ambiente, o en particular de esta palabra de lúgubre. También hay que leer el psicológico para tener bien claro y presente, porque lo vamos a utilizar más adelante. En la actividad 7 nuevamente hay que leer lo que es el tiempo de la historia, el tiempo de relato, la narración, y vamos a resolver en el cuaderno, es decir, vamos a copiar este cuadro para poder contestar de la siguiente manera. Acá nos está pidiendo dos tiempos, ¿sí? O en este caso serían una lista de acción. Vamos a hacer esa lista partiendo de las acciones presentes en el fragmento que leímos, y hay que destacar o enlistar dos y las colocamos en este cuadro. En el literal B nos solicita determinar el tiempo del relato. Recuerden que ya leímos la definición de los tiempos. Hay que identificar si la historia inicia al final, al principio o en la mitad de la narración. ¿Sí? Es decir, el desarrollo como tal comienza desde un principio de la lectura, o hay un pequeño preámbulo, ¿verdad?, antes de que inicie la misma, y esto significa que ya vamos a mitad del cuento o casi finalizando. ¿Sí? Y para ello vamos a contestar esta pregunta. ¿El acontecimiento principal ya había sucedido cuando iniciamos la lectura del cuento? A partir de la respuesta que usted considere, entonces usted puede identificar si estaba al principio o a mitad de la narración. Vamos a citar siempre ejemplos de ese mismo texto para poder contestar este literal. En el literal C vamos a explicar cómo es el ambiente del fragmento leído en un cuadro como el siguiente, de igual forma que copiarlo en el cuaderno. Vamos a explicar cuál es el ambiente físico presente en ese cuento y el ambiente psicológico que está presente en el cuento. Por eso es que les solicité que leyeran la parte psicológica y lo demás para que usted pueda utilizarlo en esta sección. Y con eso pues finalizamos la actividad. En el material adicional acá están los mismos cuadros
con los mismos cuadros para que usted lo pueda complementar a partir de esta indicación y de las definiciones que usted leyó, agregando la parte de comprensión de su parte. Y con eso finalizamos la actividad de esta semana, que corresponde a la semana 12. Recuerden, de la semana 12 porque hubo una semana de vacación y una semana de refuerzo. Así que esta es la semana 12. Por eso que no se había publicado ningún tipo de material. Bien, jóvenes, igual ya falta poco para que finalice el año. Hay que mantener siempre la misma disposición y la misma actitud positiva de poder cumplir con el desarrollo de las guías en las diferentes asignaturas, para poder llegar a feliz término y haber superado de alguna manera mejor que el año anterior. Solo que este año pues ya estamos preparados desde un principio y pues nos facilitaron este libro que nos ha ayudado en gran medida para el desarrollo de Deslengua o de lenguaje y literatura. Nada más me queda desearles un buen día, que pasen una super semana muy bendecida y espero verlos en una próxima ocasión, siempre para poderles facilitar y dosificar los contenidos para que puedan desarrollar las guías de la mejor manera. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, protéjase a usted y los suyos. Bye bye.